Voy a adelantar un poquito para... ¿No? A ver. Vamos a ir. Bueno, acá en el caso de las llamas también, ¿no? Tiene que quedar, la llama o el animal tiene que estar apoyado en su lado izquierdo, al igual que un bovino, al igual que un ovino, al igual que un caprino, ¿no? En cambio, el caballo, les he dicho, tiene que estar apoyado en su lado derecho. Eso es importante tomar en cuenta, ¿no? El por qué ya lo hemos mencionado, ¿cierto? Bueno. Vamos a adelantar un poquito el video, entrando ya a la técnica de necropsia, ¿no? Estamos aquí. Fíjense, ¿no? Cortamos el miembro, los músculos y la piel del miembro anterior. Este corte debe incluir el corte de músculos, cortes profundos. ¿Para qué? Para que el miembro anterior caiga, ¿no es cierto? Y tengamos mayor campo de acción, ¿no es cierto? Lo mismo hacemos con el miembro posterior. Cortamos piel, músculos, ubicamos la cabeza del húmero, revisamos la articulación coxofemoral, ¿no? Y la revisamos. Y fíjense, a partir de esos dos cortes recién empiezan a cortar la piel, ¿no? Hacia el lado dorsal, y después empiezan con la separación o empezamos a desollar, ¿no? Empezamos a separar. Por supuesto que hay que respetar los miembros reproductores de la hembra y el macho. Fíjense, recién también hace un corte desde la sínfisis mandibular hasta la entrada a la cavidad torácica y después separa la piel, ¿no es cierto? Y luego procedemos con la apertura de la cavidad abdominal. Fíjense, para ello hacemos un corte bordeando la última costilla y un corte hacia la cadera. Fíjense, nos va a permitir obtener un colgajo, ¿no? Ese colgajo que se va a poder doblar, digamos, o extender hacia abajo. Fíjense. Cortamos, entonces el colgajo nos va a permitir ver los órganos in situ. Para abrir la cavidad torácica, fíjense, agarramos el costótomo grande para animales mayores, ¿no? Cortamos las costillas lo más cerca posible a la columna vertebral, como ustedes están observando, ¿no? Y también cortamos por la mitad del esternón, ahí, ¿no es cierto? De tal forma que todo el arco costal o la parrilla costal, como le llaman otros autores, ¿no? Podamos sacarla libremente, ¿no? Seguimos cortando. Siempre es bueno tener un ayudante, chicos, ¿no? Porque, miren, tiene que haber alguien que estire, que nos ayude. Una sola persona lo puede hacer, sí, pero le cuesta más tiempo, ¿sí? Y le cuesta más esfuerzo, ¿no? Cuando trabajamos con caballos, con vacas, estamos hablando de considerable peso, ¿no? Y empezamos con la apertura de la cavidad oral. Para ello ya saben ustedes que se hace 2 cortes profundos en las ramas mandibulares, ¿no? Para sacar la punta de la lengua, jalamos, cortamos y obviamente revisamos en cada movimiento que hacemos, ¿cierto? Llegamos a la lengua y cortamos los huesos hioideos, ¿no es cierto? La articulación de los huesos hioideos, ¿no? Es importante. Si no ubicamos la articulación costohioideo, en este caso, ¿no es cierto? No vamos a poder cortar el hueso con el cuchillo. Entonces, siempre es importante ubicar los cartílagos, ¿no? Entonces, jalamos, cortamos, jalamos y cortamos la tráquea, la lengua y el esófago, ¿no? En cada corte que hacemos siempre hay que revisar los diferentes órganos como ganglios linfáticos, glándulas salivales, tiroides, etcétera, etcétera, ¿no? De la misma forma, sacamos el paquete torácico que incluye, obviamente, pulmones, corazón, tráquea y esófago, ¿no?
Recuerden que acá se puede hacer 2 nudos antes de cortar el esófago, ¿no es cierto? Simplemente separamos el esófago de la tráquea para dejarlo y sacarlo después junto con el estómago, ¿no? De la misma forma, sacamos el hígado y todas las glándulas anexas, ¿no? Todo lo que son los ligamentos que unen órganos con órganos, los cortamos, ¿no? Para poder revisarlo después. De la misma forma, extraemos todo el paquete visceral, ¿no? Cortando todas las adherencias o todos los aumentos que pegan, que unen el tracto gastrointestinal con la cavidad abdominal. Recuerden que los riñones y los órganos de la reproducción se quedan para revisarlos después o antes de revisar el tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces, no olviden hacer las 2 ligaduras en el recto para evitar contaminar las muestras, ¿no? Entonces, después de separar el paquete visceral, ¿no es cierto? Podemos inmediatamente revisar el tracto urinario, ¿no? O lo revisamos después de finalizar la revisión del tracto torácico, del tracto gastrointestinal y el respiratorio, ¿no? Entonces, antes es importante siempre hacer un corte, fíjense, de la sínfisis pélvica, para que a través de ese corte podamos extraer todo lo que es vejiga urinaria, todo el tracto urinario y todo el tracto reproductivo, por supuesto, ¿no? Entonces, hacemos esos cortes por la sínfisis púbica o hacemos cortes paralelos a la sínfisis púbica para poder sacar esa estructura y podamos facilitar el paso del tracto urinario y reproductivo, ¿no? Ustedes están viendo la imagen derecha. También se puede hacer, ¿no? Entonces, con esos cortes vamos a poder extraer los órganos reproductivos y urinarios, ¿no? Fíjense, con ese corte, podemos hacer un corte o 2 cortes, ¿no? Dependiendo. Agarramos el costótomo de igual forma, ¿no? A ambos lados de la sínfisis y extraemos todo, ¿no? Ahora, si no queremos hacer eso, simplemente extraemos los riñones en forma individual, ¿no? Y empezamos a revisar, ¿no? Entonces, para revisar la cabeza, de igual forma debemos extraer en su totalidad la cabeza, ¿no es cierto?, a través de unos cortes a nivel del agujero occipital magno, ¿verdad? Cortamos para liberar en su totalidad la cabeza. Y bueno, para revisar el cerebro, hacemos 3 cortes para extraer el cerebro. Fíjense. Hacemos 3 cortes, un corte horizontal por encima de la cavidad orbitaria y 2 cortes diagonales hacia el agujero occipital magno, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir sacar u obtener una especie de tapa, ¿no? Que vamos a separar con la ayuda de un cuchillo, ¿no? Ahí. Estamos delimitando donde vamos a cortar. Con una sierra puede ser, con un hacha puede ser, dependiendo, ¿eh? Siempre el corte sale del agujero occipital magno, pasando por los parietales hacia la parte superior de la cavidad orbitaria, ¿no es cierto? Luego unimos esos 2 cortes con un corte horizontal y obviamente vamos a sacar ese pedazo de cráneo. Fíjense, ahí es el corte horizontal. Entonces, palanqueamos un poco, cortamos músculos y retiramos, ¿no es cierto?
Cortamos ahí tejidos para poder revisar la masa encefálica. Ahí está el quiasma óptico, que también es cortado, ¿no es cierto? Y bueno, chicos, con eso entonces estaríamos concluyendo, digamos, lo que es la revisión, ¿no? Por supuesto que hay que tener en cuenta... Uy, ya se cortó.